Bienvenidos a un nuevo vídeo de historias reales aterradoras de encuentros con extraños, donde leemos historias que nos deja la gente contando sus peores experiencias que han tenido cuando se han cruzado con algún extraño. Suscríbete al canal si no lo estás, activa la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que se sube un vídeo, y si alguna de estas historias te gusta, deja un like o comenta cuál es la que más te ha gustado. Dicho esto, empecemos con la primera historia. La primera historia se llama Puede que me haya topado con una película snuff. El que nos cuenta esta historia es un hombre llamado Arthur, que es policía en una ciudad grande de Australia. Todo lo que nos va a contar empezó este lunes, cuando estaba trabajando en la recepción de la comisaría. Su comisaría está en una zona bastante complicada de la ciudad, así que incluso a la hora del almuerzo, en días entre semana, el lugar está lleno de gente, ya sean detenidos o ciudadanos poniendo nuevas denuncias. Aunque la mayoría de las personas que espera en la recepción está ahí para reportarse por libertad bajo fianza, es decir, personas con apariencias de pandilleros, adictos, alborotadores, etc., en esta ocasión había una mujer que destacaba del resto de la cola. No era solo su falta de tatuajes en la cara o su ropa limpia y colorida, era que se veía muy nerviosa. Simplemente Arthur cuenta que no encajaba en este lugar. Cuando le tocó el turno a esta mujer y se dirigió al mostrador para hablar con Arthur, lo primero que le dijo fue que quizás necesitaba hablar con un detective. Esta petición suele ser un buen rompehielos en esta profesión, y tras escuchar esto, Arthur preparó su libreta para apuntar declaraciones de inmediato. Arthur le explicó que podría hablar con él primero y vería qué podía hacer. Ella se identificó como Odette y sacó de su bolso una vieja cinta VHS que deslizó bajo el vidrio de la recepción. Esto lo sorprendió bastante, y mucho más cuando le dijo que quería enseñarle un vídeo en su celular. Arthur no tenía la intención de ser grosero, pero después de haber visto a tantas personas batallar para encontrar un vídeo en la galería y luego desperdiciar varios minutos buscando en el momento exacto donde una grabación de 6 horas se hace relevante, le pareció más rápido si las víctimas le contaban primero lo que querían mostrarle. Así que se lo dijo. Le preguntó acerca del contenido de la cinta y Odette parecía muy incómoda con la situación. Así que Arthur tardó varios minutos en sacarle la historia. Cuenta que la pobre mujer parecía ir y venir entre estar totalmente horrorizada a estar avergonzada. Ella se disculpaba con frecuencia por desperdiciar recursos policiales en lo que ella decía que probablemente no era nada. Pero después de un rato, por fin empezó a hablar. Básicamente, un par de meses atrás, ella había estado trotando por su zona cuando pasó junto a un montón de muebles y objetos personales tirados en el césped de la vereda afuera de una casa. La gente suele hacer eso para que el camión de basura del municipio se lleve todas las cosas, pero a veces, cuando la calidad de los muebles es buena, la gente rescata todo lo que encuentra en buen estado. Odette asumió que ese era el caso y comenzó a hurgar entre los objetos hasta que encontró una caja con una videograbadora. Volvió más tarde con su coche y se la llevó a casa junto a algunos muebles extra. Esta videograbadora lucía antigua, pero en buen estado, y si servía, seguramente podría venderla por un buen precio en eBay. Sin embargo, no la probó de inmediato. Incluso luego se olvidó de ella, así que la grabadora terminó guardada en su armario durante 2 meses antes de que finalmente decidiera utilizarla. Cuando llegó el momento, ella compró un reproductor de VHS al azar en Vinnie's, una tienda de segunda mano de beneficencia. Pero cuando intentó insertarla, descubrió que ya había una cinta dentro de la videograbadora, con una etiqueta que ponía SEC Camera Club. Según Odette, la cinta comenzaba con una mujer atada a una silla dentro de una habitación. El camarógrafo caminaba alrededor de ella antes de acercar la cámara incómodamente a la cara de la mujer atada. Se lo escuchaba jadear con fuerza durante todo el vídeo, y mientras la mujer atada rogaba que por favor la soltara. En este punto, Odette confesó a Arthur que había asumido que este contenido era solo pornografía rara y empezó a adelantar la cinta para llegar a la desnudez y comprobar su teoría. Tras eso, Arthur le indicó a Odette que le mostrara la grabación y de inmediato sacó su teléfono. En un instante tenía el vídeo listo para ser reproducido, y ella le pidió a Arthur que le dijera qué pensaba al respecto. También le pidió que lo mantuviera en silencio, porque no quería volver a escucharlo. Odette había filmado unos 30 segundos de la pantalla de su televisor, mientras el vídeo original se reproducía. Como podéis imaginar, si el vídeo original ya era granulado y borroso, la grabación que Arthur vio era todavía más oscura y confusa, pero aún así entendió lo que estaba sucediendo. Era una escena bastante gráfica, y Arthur se sintió realmente incómodo al pensar que aquello podía ser real. Era un sentimiento extraño y difícil de expresar.
Cuenta que él ha visto escenas más sangrientas en películas de Hollywood y videojuegos, pero por alguna razón todo eso parecía excesivamente real, y eso lo hacía bastante peor. Honestamente, Arthur se quedó boquiabierto y explica que debió haber parecido un idiota porque no tenía ni idea de qué decirle a Odette. Así que finalmente le pidió prestado su teléfono y lo llevó a la oficina de su sargento. Cuando él vio la grabación, básicamente se rió en su cara y le dijo que era falso. Estuvo 5 minutos presumiendo que él había sido policía durante 13 años y había estado en decenas de apuñalamientos, y nunca hay tanta sangre. Luego se enojó y estuvo otro par de minutos regañando a Arthur por ponerse a ver películas de terror en lugar de atender a las personas que estaban esperando en la recepción. Explica que a los sargentos no les gustaba que muchos clientes esperaran demasiado tiempo en la comisaría, ya que eso los hace quedar mal y da la mala impresión de que la zona es muy peligrosa. Tras eso, Arthur le contó todo lo que le había dicho su sargento a Odette, y ella estaba aliviada de que en serio no fuera nada. Arthur intentó devolverle la cinta, pero ella retrocedió y le dijo que la tirara ya que no la quería. Desde entonces, Arthur ha estado investigando por su cuenta para averiguar qué podría haber en la cinta, intentando descubrir si es una peli falsa, como Face of Death, una película de estilo falso documental donde se muestran muchos tipos de muerte, pero él no ha tenido suerte y no ha encontrado nada. Por esta razón, ha decidido compartir esta historia en Reddit para buscar algo de ayuda y para ver si alguien le puede decir si ha visto alguna película similar. Aquí nos pregunta lo siguiente: ¿alguien ha visto una película mundo oscura que podría ser esta? La mujer y el hombre llevaban ropa normal y estaba bien iluminado. Las paredes de la habitación parecían de chapa corrugada, como un cobertizo o un granero. ¿Alguien ha oído hablar de CC Camera Club? Mi búsqueda en Google está fallando, pero asumo que podría haber sido alguna compañía de garaje que se especializaba en la venta de películas gore, o tal vez un colectivo de artistas experimentales. Tengo una foto de la cinta. Como no se cometió ningún delito, no tuve que registrarla en las pruebas. ¿Alguien que sepa de VHS puede decirme si esta es una cinta casera o era del tipo que lanzaban las grandes empresas o los estudios de cine? No hay números de serie ni nada en ellas. Odette solo vio una parte de la cinta, por morbosa curiosidad, y yo no he podido ver la cinta completa porque no tengo VHS. Cuando encuentre una videograbadora que no esté ridículamente sobrevalorada, la terminaré de ver y les actualizaré si pasa algo más. No soy muy ducho en la tecnología, así que probablemente no podré convertir la cinta directamente a un archivo digital, pero puedo filmar mi televisor como hizo Odette y subirla a YouTube o algo así. Cuando pienso en SC Camera Club, pienso en aficionados haciendo una película gore juntos, y sin embargo no parecía actuado. Esos 30 segundos que vi no parecían una broma. Todo se sentía dolorosamente real, pero solo para que quede claro, el que parezca real no significa que lo sea. No estoy diciendo que estoy tratando de resolver un asesinato aquí, solo estoy tratando de encontrar quiénes hicieron esta película tan extraña. Supongo que algo en mi interior quiere asegurarse que todo simplemente es obra espeluznante de un grupo de aficionados al cine gore. Pero, ¿y si no lo es? En fin, escribí esto a medianoche para sacármelo del pecho. Perdón si no tiene mucho sentido. Aquí se termina el post, y a pesar de que nos ha compartido el link de la foto de la cinta VHS, por alguna razón parece ser que la ha borrado y ya no la podemos ver, así que nos quedaremos con la curiosidad, con la duda. Me gustaría preguntaros qué pensáis vosotros, si es real o no. Desde mi punto de vista y mi opinión, yo creo que, como dijo el sargento, no es real, ya que si él estaba tan seguro es por algo, y más si él había dicho que había estado en tantas escenas de crímenes y sabe cómo es un apuñalamiento. Yo creo que perfectamente puede ser una película estilo snuff, falso, ya que hay muchas películas así que parecen reales pero no lo son. Por ejemplo, hubo un fragmento de una película de la saga de VHS, no sé si os sonará, pero son películas estilo falso documental o found footage, metraje encontrado, que es como si lo estuviera grabando una persona normal, real, pero en realidad es una película. Pues hubo una escena muy famosa de esta saga de películas, una escena que se llamaba Ratman, que trataba de un hombre que vivía en una alcantarilla y unos reporteros le hicieron como una entrevista, un reportaje, y esta escena se hizo muy viral en todas las redes sociales y la subieron a YouTube, Instagram y tal, y la gente de verdad se pensó que era real, porque es que de hecho se ve muy real y no parece una película, pero luego ya se desmintió y se supo que no era verdad. Entonces pienso que seguramente este sea el caso. Si no habéis visto esta saga de películas, si os gusta este tipo de películas, estilo
cortometraje encontrado. Os recomiendo mucho verlas porque son como varias películas y en cada película hay como varias historias, como 3 o 4. Y están muy bien porque, como he dicho, son como grabaciones que parecen reales, que parece que lo ha hecho una persona normal. Entonces como que te mete mucho en la historia, no lo ves como una película realmente, a pesar de que sepas que es una película. Eso sí, he de advertir que en algunas partes, algunas historias son un poco gores, pero otras no, otras son más paranormales. La siguiente historia se llama "Es posible que los padres de un amigo hayan intentado drogarme". Esta experiencia es muy retorcida y lamentablemente también es 100% real. En 2018, por cosas de la vida, Riley terminó en un pequeño y aislado pueblo que no tenía mucho que ofrecer junto a un amigo que no había visto en unos 11 años. Lo llamaremos Ian. Riley, como referencia, cuenta que es una chica un poco bajita y tiene una expresión facial corporal muy amable, dicho por otros, no por ella. Esto hace que las personas cometan el error de pensar que pueden meterse con ella y no hará nada al respecto. Volviendo a la historia, ella se alojaba en casa de los padres de Ian mientras estaba allí, lo cual estaba bien, fue una buena experiencia, hasta que dejó de serlo. Una mañana Riley se despertó y su amigo se había ido a trabajar, dejándola sola con sus padres por el resto del día. A los padres los llamaremos John y Gretchen. Riley se sentó con ellos y conversaron un rato antes de que le ofrecieran agua. Ella aceptó y notó que John se levantó y en lugar de tomar agua del grifo, se la sirvió directamente de una jarra porque, según decía, el agua del grifo era muy mala. Entonces le dio agua del pozo. Ella pensó que tenía razón, pero en cuanto dio el primer sorbo, el agua le pareció un poco extraña. No sabría decir si era el sabor o la textura, pero como era una chica de ciudad y no estaba realmente expuesta al agua de otras fuentes que no fuera el grifo, asumió que el problema era suyo y su percepción. Debe mencionar que usualmente tiene como costumbre pasar el tiempo observando el lenguaje corporal y las expresiones que usan las personas en las conversaciones. Esto lo hace porque le parece interesante y le ayuda a saber mejor con quién está hablando. Por esa misma razón, con el tiempo empezó a notar pequeños cambios en la forma de trato por parte de los padres de Ian. A modo de broma y con tonos muy tranquilos, empezaron a decir cosas como: "El mundo es muy cruel para la gente hermosa como tú, pero nosotros nunca lo seremos. Te mantendremos a salvo de la maldad. Esperemos que pases mucho tiempo aquí". Esto último que le dijo le resultó bastante extraño porque explica que ella vivía 8 horas de distancia. Además, esa mañana los padres de Ian estaban especialmente efusivos y poco a poco notó que estas afirmaciones sobreprotectoras que el padre de Ian hacía coincidían justo cuando ella tomaba sorbos de agua. Riley se dijo a sí misma que estaba siendo muy paranoica y que si Gretchen insistía en que bebiera el agua mientras hablaban era porque estaban actuando como padres, preocupados por la salud y esas cosas, ya que por qué otra razón querían que ella bebiera agua con tanta insistencia. Un momento después de pensar esto, Riley tuvo una sensación extraña. Estaba algo mareada y aunque quiso atribuirlo a la ansiedad de estar en un lugar desconocido, en cuanto John y Gretchen se levantaron, ella vertió el contenido del vaso en el fregadero y volvió a llenarlo con agua del grifo. Por suerte, para cuando ellos volvieron, ella ya se había sentado en el mismo lugar y no se dieron cuenta de que lo había tirado. John entonces empezó a presumir de los beneficios del agua del pozo y cómo era mucho mejor que cualquier agua que llegara por las cañerías. Por eso la usaban para todo, para el café, para la comida y para todo lo que fuera a consumirlo. La conversación volvía a ese tema constantemente mientras comían y Riley comenzó a sentirse rara de nuevo, pero solo eran los nervios. Más tarde esa misma noche, John empezó a hablar de otras cosas, como que el gobierno quería sus secretos porque había encontrado una cura para enfermedades terminales. Y de repente la conversación cambió a cómo su expareja le había robado a sus otros 2 hijos usando hipnosis química para ponerlos contra él. A todo esto, Gretchen solo asentía y sonreía, apoyando todo lo que decía John, su marido. Como toda la situación y conversación se estaba volviendo demasiado extraño, Riley contactó a sus padres y les preguntó si podían cambiar su billete de avión a lo antes posible porque su mal presentimiento estaba empeorando. Tras eso, ella se fue a lavar el pelo dejando su teléfono desatendido y entonces Ian llegó del trabajo. Con él en la casa, Riley se sentía mejor y se quedó en la cocina con ellos, sintiéndose un poco ridícula por estar nerviosa por el agua del pozo y las ideas poco comunes que había tenido. Sin embargo, esto cambió hasta que vio cómo John llenó la botella de agua de Ian con agua del grifo y no de la jarra de la que le había servido a ella. Esto fue la gota que colmó el vaso
caso, y nunca mejor dicho, y se dio cuenta de que sus teorías no eran las de una loca paranoica. Riley dijo a la familia que estaba cansada y se encerró en la habitación hasta la mañana siguiente, cuando fue a la cocina y les dijo a todos que se iba en 3 horas por una emergencia familiar. Cuando ella se fue de la casa, cuenta que estuvo paranoica durante días. De hecho, tiene testigos de que cada vez que hablaba de ello, su teléfono sonaba y en la información de la llamada, el número que aparecía tenía el prefijo del área donde ella estaba. Es decir, alguien de la misma zona la estaba llamando. La primera vez fue casualidad, sin embargo, las 3 siguientes no. También recibió un mensaje de un número que nunca había visto que decía: «Oye Riley, ¿tienes tiempo para hablar?». Ella preguntó quién era y enseguida le contestaron que se habían equivocado de número. Explica que esto le pareció muy extraño, ya que su nombre no es para nada común y la forma correcta de escribirlo lo es aún menos. Nosotros la estamos llamando Riley, pero este es un nombre ficticio. Seguramente su nombre sea uno muy diferente y muy difícil de escribir. Confundida con todo el asunto, ella fue a su compañía para ver si podían hacer algo al respecto o ver quién la estaba llamando, pero ellos solo le dijeron que necesitaba hablar con alguien sobre lo que estaba pasando porque esas llamadas con el prefijo de ese área no eran normales, ya que tampoco era un error por parte de la compañía. Desesperada y sin saber a quién acudir, Riley fue a ver a su psicóloga unos días después y sus palabras exactas fueron: «¿Te hiciste un análisis de sangre al volver? Deberías habértelo hecho». Su psicóloga le dijo que el comportamiento de los padres de Ian y sus síntomas al beber el agua coincidían con un intento por parte de ellos de drogarla. Como ya habían pasado bastantes días desde que volvió de la casa de su amigo Ian, ya era demasiado tarde para hacerse un análisis y que apareciera dicha información, pero aún así decidió monitorear su salud mental para detectar un empeoramiento de la paranoia o la psicosis y estar atenta a su cuerpo por si le ocurría algo fuera de lo normal para así acudir al hospital. Como ella estaba paranoica en general e intranquila de que le llegaran esas llamadas tan extrañas, más tarde ella le pidió a técnicos informáticos que le hicieran un diagnóstico en su teléfono para comprobar si la habían hackeado y le dijeron que habían encontrado 2 aplicaciones de rastreo en su teléfono, las cuales ella obviamente nunca se había descargado, así que restableció su dispositivo a la configuración de fábrica y cambió su número de teléfono. Esto le resultó muy inquietante, más todavía porque normalmente ella realiza análisis de virus en todos sus dispositivos innecesariamente a menudo y no encontró nada antes de que los técnicos lo investigaran. Riley no ha tenido noticias de Ian desde entonces y no ha vuelto a contactar con él. Por suerte, ella está sana, sobria y con su salud mental bajo control, pero aún le pone muy nerviosa hablar de esto. De hecho, dice que es la primera vez que lo habla abiertamente en internet y le preocupa que le pase algo. Por ello, se ha mudado 2 veces y ha cambiado todas sus cuentas. Se ha comprado un teléfono nuevo y cambia sus códigos y contraseñas cada 3 semanas. Solo espera no volver a ver a los padres de Ian nunca más. Yo creo que seguramente esas aplicaciones de rastreo se le instalaron los padres de Ian en su teléfono cuando Riley se fue a lavar el pelo y dejó su teléfono desatendido. Tiene toda la pinta de que fue en ese momento. También me cuadra que los padres le echaran algo en el agua que le dieron a Riley por cómo actuaban y las cosas que el padre decía, pero no entiendo cuál era la finalidad. Supongo que secuestrarla, no sé, porque recordemos que el padre le decía frases como «espero que pases mucho tiempo aquí». Algo que tampoco entiendo es lo de las llamadas y mensajes, ya que si eran los padres, ¿qué querían conseguir llamándola de esta manera? Lo cierto es que es un comportamiento bastante extraño. Tal vez el padre estaba algo tarado de la cabeza y su mujer, la madre de Ian, simplemente le seguía el juego, no lo sé. Yo me quedo con la duda de si Ian estaba también involucrado o sabía acerca de este intento de drogarla. Pero por cómo lo ha descrito, yo creo que él no tenía ni idea, que no sabía nada, ya que dentro de lo que cabe era el único que se comportaba normal en la casa. La siguiente historia tiene como título «Mi acosador intentó matar a mi novia». Esta historia nos la cuenta un chico llamado Javier y dice que la había borrado completamente de su memoria hasta que su novia Elena se la recordó hace un par de días. Cuenta que empezó a salir con Elena al final del último año de secundaria, pero antes de que empezara su relación, él usaba varias apps de citas, y en muchos de sus perfiles ponía su Snapchat para que la gente pudiera agregarle. Este dato es importante para la historia. A decir verdad, no conseguía nada con las apps de citas, ya que hablaba un rato con la gente y al final la conversación se acababa. Javier nunca fue más lejos que eso, y cuando empezó a salir con Elena, borró las apps pero no las cuentas. Para entonces no lo sabía, pero eso significaba que la
gente aún podía ver su perfil y su Snapchat. Y se dio cuenta de esto después de que algunas personas desconocidas lo empezaran a agregar y a hablarle por el chat privado. Él cortaba la conversación diciéndoles que tenía novia y, como podéis imaginar, la interacción siempre terminaba ahí. Sin embargo, hubo una excepción, un chico llamado Carter que le agregó y le preguntó si estaba disponible. Como Javier es heterosexual, estaba acostumbrado a que le agregaran solo chicas. Le pareció un poco extraño, pero no lo pensó mucho más y le dio la respuesta de siempre: lo siento, soy heterosexual y tengo novia. Él esperaba que eso bastara para que lo dejara en paz, sin embargo, estaba muy equivocado. Al principio los mensajes eran normales, como ¿qué tal tu día? ¿Qué hiciste hoy? Cosas sencillas como estas. Como Javier es alguien amable y social, empezó a responderle a los mensajes pensando que Carter solo quería hacer un amigo. Así pasaron varias semanas y Carter le escribía casi todos los días intentando sacarle cada vez más información personal, y poco a poco las conversaciones se volvieron inquietantes. Empezó a hacer preguntas sobre Elena y no las preguntas básicas. Eran preguntas como ¿tienen mucho sexo? ¿O ¿le gusta que seas bueno en la cama? Javier simplemente respondía que esas eran cosas muy personales y que no era correcto que hablara de su intimidad con Elena, así que le pidió unas cuantas veces que dejara de hacer esas preguntas tan raras, y Carter siempre se disculpaba, y después de disculparse no le hablaba durante unos días, pero luego volvía a contactarle y tras un par de días volvía a hacerle las mismas preguntas inquietantes. Finalmente Javier le contó a Elena lo sucedido. Explica que ella es súper dulce, pero también es muy protectora. Elena no le dijo a Javier que lo haría, pero en cuanto llegó a su casa, después de una cita con él, agregó a Carter a Snapchat y básicamente le dijo que dejara en paz a su novio. Por desgracia, esto enfureció a Carter, quien de inmediato escribió a Javier diciéndole: «Tienes que dejar a esa zorra ya». Naturalmente, él defendió a Elena y bloqueó a Carter al instante, sin decirle ni responderle nada. Todo estuvo bien durante una semana hasta que otra cuenta le agregó. El chico se llamaba Herman y era súper tranquilo. Fue muy amable con él y respetó su relación con Elena. De hecho, no parecía interesado en ella. Aunque, con el paso de los días, Javier empezó a notar que el vocabulario de Herman era muy similar al de Carter. Sin embargo, solo era una corazonada y no tenía ninguna prueba de que fueran la misma persona. Pero aún así, le dio el Snapchat de Herman a su novia Elena, quien también lo agregó para investigarlo. En cuanto lo agregó, Herman se puso furioso, lo que confirmó que era un perfil falso de Carter. En cuanto Javier se dio cuenta, lo bloqueó de nuevo. Y a partir de entonces, Carter permaneció en silencio durante aproximadamente un mes. No volvió a escribir ni a contactarle. Javier cuenta que vive a las afueras de Chicago y Elena vive una calle más abajo. Como es natural, se ven mucho y ambas familias son muy buenas amigas. Un día, él recibió una carta sin dirección ni remitente, solo su nombre en el frente de la carta. La abrió y, para su sorpresa y horror, era básicamente una carta de amor por parte de Carter. En general, la carta decía que lo amaba y que quería que se fugara con él. Todo tomó un giro muy sexual a mitad de la carta, describiendo lo que quería que le hiciera y lo que él deseaba hacerle a Javier. Tras leer la carta, en ese momento, Javier se dio cuenta de dos cosas horribles. La primera es que Carter sabía su dirección y la segunda es que era imposible que esa carta hubiera llegado por correo. Él mismo la había dejado en el buzón, lo que significaba que estaba en la ciudad y sabía dónde vivía. Inmediatamente llamó a Elena, que estaba igual de sorprendida que él, y después de consultar con sus padres, llamaron a la policía. Desafortunadamente, como había bloqueado y eliminado a Carter en las redes sociales, sin contar que la carta no tenía remitente, no había nada que pudieran hacer al respecto. Día tras día las cartas seguían apareciendo en el buzón de Javier, hasta que también empezaron a llegarle a Elena. Pero las cartas que le llegaban a Elena eran mucho peor que las de Javier. Para empezar, no eran de amor. Carter escribía sobre cuánto la odiaba y cuánto quería hacerle daño. Describía de manera muy gráfica sus fantasías sobre lastimarla y cómo Javier terminaría rompiendo con ella, con Elena, y corriendo junto a él. Al igual que hizo Javier, ella llevó todas estas cartas a la policía y una vez más no pudieron hacer nada al respecto. Por otro lado, la familia de Elena tenía planes de ir de vacaciones a Hawái y Javier iba a cuidarles la casa. Los primeros días fueron bien, hasta la última noche de la semana. Como de costumbre, él estaba en su casa, en la casa de su novia, viendo la televisión en el sofá cuando de repente se fue la luz. Era alrededor de la 1 de la mañana y estaba completamente oscuro.
Los siguientes segundos fueron de silencio hasta que escuchó que se rompía una ventana en el estudio de su suegro. Para que lo entendamos mejor, aquí nos describe la distribución de la casa. Al entrar por la puerta principal, a la izquierda, estaba la sala de estar, justo enfrente de la cocina y las escaleras, y a la derecha, el estudio y el comedor. En la planta superior, al llegar a lo alto de las escaleras, había un baño justo enfrente, la habitación de Elena a la derecha y las otras habitaciones a la izquierda. Inmediatamente Javier asumió que era un ladrón, así que agarró un cuchillo de cocina y subió corriendo a esconderse mientras llamaba a la policía. Se encerró en la habitación de su novia y se escabulló en el armario. Estaba hablando con el operador cuando escuchó los pasos del intruso subiendo las escaleras. Por suerte logró transmitirle toda la información al operador a tiempo y se quedaron en silencio escuchando con atención qué estaba haciendo el intruso. El intruso giró a la izquierda al llegar a lo alto de las escaleras, lo que le dio tiempo a Javier para prepararse en caso de que necesitara defenderse. Además, así había más tiempo para que la patrulla, que venía en camino, llegara. Pasaron unos minutos hasta que Javier escuchó al intruso empezar a caminar hacia la habitación donde estaba encerrado. En los pocos y preciosos segundos que tenía, salió del armario y se posicionó junto a la puerta. Tan pronto como rompió el pestillo de una patada y entró en la habitación, Javier apretó el cuchillo de cocina y se lo clavó al intruso en el hombro. Un joven gritó de dolor y oyó un objeto metálico, pesado, hacer un gran ruido sordo al caer al suelo. Desde allí, Javier salió corriendo de la casa, donde lo esperaba 2 coches de patrulla de policías con sus armas en alto. Él levantó las manos gritando que el intruso estaba arriba en la habitación. Pasaron unos minutos y sacaron al intruso a rastras, todavía rezomando de dolor. Con las luces de la sirena inundando la calle, Javier pudo ver su rostro. Era Carter. Un oficial informó más tarde que ese ruido sordo metálico fue hecho por él cuando dejó caer su pistola. Carter era de Texas y había viajado hasta Chicago para estar con él. Había alquilado una habitación en un motel local y ponía las cartas en el buzón de su novia y en el suyo a diario. Lo hacía de madrugada, lo cual fue confirmado por las imágenes de seguridad del motel en el que se alojaba. Esa noche, Carter tenía planes de matar a Elena y a su familia para que Javier eligiera estar con él. Entró con la intención de que ella, Elena, estuviera allí y matarla, pero desafortunadamente para él, ella estaba disfrutando de unas vacaciones tropicales. Para ser honesto, Javier no tiene ni idea de cómo habría resultado todo si Elena no se hubiese ido de vacaciones, pero está agradecido de tener a su novia y a su familia con vida. Termina escribiendo: así que Carter, por favor, mantente alejado de nosotros para siempre. Esta historia es realmente aterradora, ya que no solo se limita a un acosador y su acto de acoso, sino también cuenta un intento de asesinato que por suerte salió mal. A saber por qué este extraño, porque al fin y al cabo Carter era un extraño, se obsesionó tanto con Javier al punto de querer matar a su novia para estar con él. Lo que esta historia nos deja claro es que hay que tener mucho cuidado con quién o dónde compartes tu información personal, porque perfectamente alguien del que no sabes de su existencia puede obsesionarse contigo y tu vida puede correr peligro, o en su defecto la vida de tus seres queridos, como le pasó a la novia de Javier. No ha dado más información, pero supongo que Carter estará en la cárcel por mucho tiempo. La siguiente historia se titula Algo anda mal con el nuevo chico. El protagonista de esta historia, Liam, nos dice que nos cuenta esta historia, ya que estaba leyendo otra historia que le recordó a un suceso que vivió hace más de 20 años. En la segunda mitad de 1998, consiguió un trabajo como guardia de seguridad en una fábrica de cerraduras. Él solía trabajar en uno de 3 turnos, de 4 de la tarde a 12 de la noche, de 7:30 de la tarde a 3:30 de la madrugada y de 12 de la noche a 8 de la mañana. El turno de 7:30 de la tarde a 3:30 de la madrugada era para cobertura extra, así que siempre estaban 2 guardias de seguridad de 7:30 hasta medianoche. Era un trabajo rutinario y aburrido en general. Hacían sus rondas, registraban cualquier cosa fuera de lo común y miraban un pequeño monitor con la señal de circuito cerrado de televisión. Todo transcurrió con una normalidad casi dolorosa durante 6 meses. Trabajó, ahorró, compró un coche y planeó una mudanza. A finales de marzo del 99 presentó su renuncia y se preparó para cruzar el país. Así que contrataron a un nuevo empleado para ocupar su puesto, un hombre de voz suave llamado Calvin. Como parte de su formación, Calvin trabajaba a todas horas. Por la noche cuenta que era una sombra, es decir, súper silencioso, y siempre trabajaba con él y con la otra guardia de seguridad nocturna llamada Amira, para familiarizarse con las rutinas nocturnas de la planta. Calvin, que era unos 10 años mayor,
Era tranquilo y educado, aunque parecía faltarle algo. Explica que hay una chispa que la gente genuinamente agradable parece tener, pero él no la poseía. Siempre que hacía rondas con Liam, le hacía preguntas sobre el trabajo y charlaba de cosas sin importancia. Liam notó que era un poco raro, que él se reía a ratos y cambiaba de tono a mitad de frase. En ese momento, Liam lo atribuyó a su torpeza social. Una noche casi al final de su primera semana, Calvin hizo una ronda con Amira y cuando regresaron a la oficina, Liam supo de inmediato que algo andaba mal. Amira normalmente era habladora, pero en esa ocasión apenas decía una palabra. Sin saber qué había pasado, esperó a que Calvin fuera al baño para preguntarle. Durante sus turnos, todo transcurrió con normalidad, hasta que llegaron al laminador del latón, una sección de la planta que cerraba a las 6 p.m. Después de esa hora, no solía haber empleados ni luz, así que se dirigieron a un puesto de control en un rellano de una escalera cuando el ambiente cambió por completo. Amira le contó a Liam que ella estaba delante de Calvin, y cuando ella se dio la vuelta, lo vio justo encima. Sorprendida, se apoyó contra la reja del final del rellano y él se inclinó hacia ella, casi rozando su rostro con el suyo. Coqueteó en voz baja y cuando ella mencionó su anillo de bodas, le dijo que pronto terminaría. A partir de entonces, Liam hacía las rondas llevando a Calvin siempre con él en cada ocasión y no dejaba que lo hiciera con Amira. La noche terminó sin más incidentes y Liam le dejó una nota a un supervisor detallando lo ocurrido. La noche siguiente llegó y Liam se fue a hacer la ronda sin Calvin ya que él no acudió al trabajo. Hizo la ronda mientras Amira se quedaba en la oficina cerrada. Lo mismo la noche siguiente. Luego, en su penúltimo turno, llegó y se encontró con Amira, la cual estaba histérica. Al parecer, había descubierto por qué Calvin no había ido a trabajar esos días. Había sido arrestado por asesinar a su esposa. La había desmayado y quemado y partes de su cuerpo fueron arrojadas a un estanque a menos de 1 milla de donde trabajaban. Esa noche y la siguiente, Amira llamó a la cárcel solo para asegurarse de que aún lo tenían detenido. Según el cronograma, había matado a su esposa meses antes de empezar el trabajo. Y aquí Liam nos deja un artículo sobre todo lo ocurrido. Vale, vamos a leer el link que nos ha dejado, que básicamente es la noticia del asesinato que cometió este hombre. Y dejaré una captura de pantalla en la imagen para que lo podáis leer también, aunque bueno, lo leeré yo también. Y el titular dice: un hombre del condado de Halifax fue acusado del asesinato de su esposa. Los agentes del sheriff del condado de Halifax arrestaron a un hombre en relación con el asesinato de su esposa. Calvin Lee Brinkley está acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Viola Brinkley. Brinkley denunció la desaparición de su esposa en agosto pasado. En noviembre, sus restos óseos fueron encontrados en un estanque al norte de Rocky Mount. Los detectives afirman que el SBI ha estado analizando pruebas durante meses. Afirman que hay pruebas concluyentes de que Calvin Brinkley asesinó a su esposa, quemó y desmembró su cuerpo y luego arrojó los restos al estanque. No pensé que fuera nadie más, dice Nellie Taylor, la madre de la víctima. Taylor dice que pensó que Brinkley era responsable desde que comenzó la investigación, pero los investigadores tardaron 8 meses antes de poder acusar a Brinkley de asesinato. Esta no es una muerte común, dice el teniente J. Wayne Sears del Departamento de Policía de Rocky Mount. Esto va más allá de una muerte trágica, es una muerte espantosa. Sears dice que después de que la mujer, de 29 años, desapareció en agosto, los detectives encontraron evidencia de que se cometió un asesinato en la casa móvil donde ella y Calvin vivían. La evidencia en el caso, si bien no podemos ser específicos sobre cuál es lo suficientemente concluyente y relevante para este caso como para que por sí sola logre pasar de ser un caso circunstancial a un caso de tangibilidad y lo lleve a las conclusiones bajo las cuales obtuvimos estas órdenes. Los detectives dicen que, para destruir la evidencia del crimen, Brinkley cortó el cuerpo de su esposa en pedazos después de intentar quemar su cuerpo. Se encontró un zapato en el estanque que indicaba que el cuerpo había sido quemado, dice el detective Mark Macon, del departamento de sheriff del condado de Halifax. Si matas a alguien no deberías andar libre por ahí, dijo Taylor. Las autoridades dicen que Calvin Brinkley era sospechoso desde la investigación inicial sobre la desaparición de su esposo. Vale, y esto es todo el artículo. Esta historia me ha creado el nuevo miedo, la nueva inseguridad de que en cualquier momento puedes estar con un asesino serial y no te das cuenta. Bueno, no, en este caso no era un asesino serial, simplemente mató a su mujer, a una persona, pero igualmente era un asesino y aún así fue a trabajar con normalidad. Y me genera la pregunta de cuántas veces nos podremos haber cruzado con personas que han cometido crímenes o asesinatos, mejor dicho, y no lo sabemos.
La quinta historia se llama Me pidió que lo matara. Esta historia, a pesar de que nos la cuenta una chica llamada Becca, la protagonista es su amiga Carol. Sin embargo, Becca también está involucrada y por eso nos la cuenta. Pero primero necesita darnos un poco de contexto. Antes de empezar, quiero advertir que en esta historia voy a repetir mucho los nombres de los involucrados, ya que hay muchos mensajes cruzados y quiero que quede claro quién dice quién y a quién va dirigido. Volviendo a la historia, lo primero que nos dice Becca es que ella tiene un grupo de buenas amigas entre las que se encuentra la ya mencionada Carol. Ella explica que es una gran amiga y una chica encantadora y que se merece lo mejor. Sin embargo, es el tipo de chica que tiene un gusto bastante malo con los hombres, en el sentido de que siempre salía con chicos imbéciles que le hacían daño. Por eso, Becca se alegró mucho por ella cuando, en la universidad, por fin empezó a salir con un buen chico llamado Anthony. Se conocieron gracias a su compañera de piso, Maite. Ella también era una buena amiga de ambas, de Carol y Becca, que estuvo de novia un tiempo con el mejor amigo de Anthony. Comenzaron a reunirse los cuatro y en poco tiempo empezaron su relación. Resumiendo, eran dos buenas amigas saliendo con dos buenos amigos. Becca no había conocido a Anthony personalmente, pero por las descripciones y las fotos parecía un tipo decente comparado con los demás. Era un poco vago, no tenía trabajo y vivía con sus padres, pero era genuinamente agradable y respetuoso, lo cual fue un gran cambio positivo. Cuando empezó a salir con Carol, ella pareció sacarle un poco de sus malos hábitos. Consiguió trabajo y empezó los trámites para ir a la universidad. Becca, por otra parte, está casi segura de que su relación con Carol era la primera que Anthony tenía. No era el chico más atractivo y era bastante tímido, pero insiste que parecía una buena persona. Pensó que la relación era bastante sana. Sin embargo, pasó el tiempo y cuando ya llevaban unos 9 meses, Carol poco a poco vio que la relación no iba a ninguna parte. Anthony definitivamente estaba en un mejor lugar que cuando empezaron, pero a Carol no le gustaban ciertas cosas de él que le parecían raras. Por ejemplo, fumaba hierba con su padre. Una vez, Anthony y Carol estaban fumando juntos y el padre llegó del trabajo. Carol se puso algo nerviosa, como es obvio. Sin embargo, en vez de recibir alguna bronca, el padre se unió a ellos. Becca entiende que esto es normal para algunas personas, con eso de que la hierba ya es legal y que el padre de Anthony era relativamente joven, pero puede comprender por qué Carol se sintió incómoda. Básicamente, la actitud del padre de tomarse esas confianzas como si fueran amigos le incomodó, ya que hay que entender que los amigos de tu amigo o pareja no son tus amigos, sino los de la otra persona. Se puede dar el caso de que te lleves bien con el amigo de otro amigo de tu pareja, pero no suele ser lo común. Otra cosa que pasó, y de la que se ríen mucho a día de hoy, es que Anthony intentó comerle los mocos en dos ocasiones diferente a Carol. Y tenía una obsesión con querer meterle la lengua en la nariz. En otra ocasión, Becca cuenta que estaba pasando el rato con ellos dos, con Anthony y con Carol, hacia el comienzo del fin de su relación. Y ella, Becca, estaba jugando a los Sims 4 cuando decidió recrearlos en el juego, en plan hacerle sus propios personajes. Entonces cuando Becca le preguntó a Anthony, ¿cuál es tu ambición?, él se ofendió mucho. Becca le explicó que era parte del proceso de creación del personaje, pero de todas formas no supo qué responder. Todo fue muy incómodo y Becca terminó yéndose unos 10 minutos después. Aparentemente se quejó de eso con Carol y de lo grosera que fue Becca por preguntar algo así mucho después de que ella se fuera. Sin duda es un comportamiento muy extraño por parte de Anthony porque se va a ofender porque le pregunte cuál es tu ambición. Es como preguntar ¿qué hobbies tienes? Volviendo a la historia, con el paso del tiempo, Carol finalmente lo dejó a Anthony, pero él le rogó y la convenció de que volviera con él. Incluso le rogó que volviera con él diciéndole estas exactas palabras: prefiero morir antes que renunciar a ti, tengo que recuperarte. Volvieron, pero por supuesto la relación no mejoró, así que un mes o dos después Carol intentó dejarlo de nuevo. Anthony estaba devastado y enojado, particularmente enojado con Becca por alguna razón. Al parecer, él creía que Becca estaba conspirando contra él, y fue ella quien convenció a Carol para que rompieran. Todo cobró sentido cuando Carol le admitió a Becca que cuando intentaba evitarlo, usaba a Becca como excusa diciéndole que había salido con ella. Al fin y al cabo, dentro de todo, era un rompimiento, una ruptura normal, o eso pensaban todos. Un día Carol regresó a su apartamento después de clases y vio la puerta de entrada abierta. Eso no le pareció raro porque Maite siempre ha sido olvidadiza y muy descuidada. Así que entró al apartamento y de inmediato se le erizaron los pelos, porque sintió el olor de humo de tabaco. Ni ella ni Maite fumaban, pero Anthony sí.
El olor estaba por todas partes, en su habitación, en la cocina, en el salón, incluso en su cama. De pronto vio un paraguas que no era suyo, y de pronto lo reconoció. Sin duda, era el de Anthony. Carol salió corriendo del departamento, llamó a Becca y se pasó la noche en su cama llorando porque Anthony se había metido por la fuerza en su casa. Tenía mucho miedo de confrontarlo y asumieron que llamar a la policía por algo tan difícil de demostrar sería una pérdida de tiempo. Por eso decidieron tomarlo con calma y como una casualidad, como si a Carol no le molestara y con la esperanza de convencerlo de que Anthony lo admitiera. Así que Becca le preguntó a Anthony por Facebook Messenger: «Oye, ¿pasaste por casa de Carol el otro día y te olvidaste un paraguas? Ella cree que es tuyo y te lo quiere devolver». Inmediatamente él se puso a la defensiva y le preguntó si acaso Becca pensaba que él era una especie de acosador. Y tras eso, Anthony no volvió a contestarle. Algunos meses después, Anthony todavía no había cambiado su estado de Facebook de «en una relación» a «soltero», y su foto de perfil seguía siendo con Carol, cuando eran pareja. La gente se había estado comunicando con ella para preguntarle al respecto, y ella le pidió que por favor ya no le diera a entender a las personas que seguían juntos. Anthony se enojó mucho por eso, pero en lugar de decírselo directamente a ella, a Carol, comenzó a contactar a Becca por todas sus redes sociales, enviándole largos mensajes donde le contaba todos los sentimientos reprimidos que tenía por Carol, hasta que un día las cosas fueron demasiado lejos. Aquí Becca escribe que en lugar de explicarlo, dejará el mensaje exacto que le envió a las 8 de la noche por Messenger, y es el siguiente: «No puedo prometer que la dejaré completamente en paz. Resistirme a la tentación de hablar con ella ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida. Siempre podrías evitar que le hable. El miércoles por la mañana sería perfecto. Estaré solo en casa durmiendo. Hay una pistola en el cajón de los cubiertos. Seguro que podrías conseguir mi dirección y acabar con todo esto». Tras leer esto, la respuesta inmediata de Becca fue decirle que buscara ayuda psiquiátrica, ya que, si no ha quedado claro, básicamente le estaba diciendo que lo matara, le estaba pidiendo que lo matara. Ella no le contó a Carol sobre los mensajes porque no quería molestarla, pero algunas partes de los mensajes estaban claramente dirigidos a ella, a Carol, y no a Becca. Supone que Anthony esperaba que ella se los mostrara, ya que Carol lo había bloqueado después de pedirle que quitara la foto y el estado de relación. Finalmente, un mes después, Anthony llamó a Carol desde un número nuevo y tuvieron una larga conversación. Ella le contó a Becca que Anthony le estaba hablando bajo el supuesto de que Becca le había mostrado muchos de los mensajes que Anthony le había enviado. Es decir, Anthony se pensaba que los mensajes que le había mandado a Becca, Becca se los había mostrado a Carol. Así que fue bastante incómodo para él cuando Carol le dijo que no tenía ni idea de lo que hablaba y que Becca no le había mostrado absolutamente nada. Aquí Becca nos cuenta que sintió una pequeña satisfacción al saber que sus planes no funcionaron, pero al fin y al cabo lo que estaba intentando hacer era manipulación. Carol se sintió un poco herida con Becca de que aparentemente había estado hablando con él a sus espaldas, pero por suerte entendió que más que hablar, era él quien le estaba contactando, y Becca solo se limitaba a leer los mensajes y las respuestas eran casi inexistentes, o sea, casi no le respondían. Ella solo se limitaba a leer toda la basura que él le enviaba, y eso solo por si acaso decía algo demasiado extraño como lo del arma. Por supuesto, cuando Becca le contó a Carol sobre que Anthony le había pedido que lo matase, quedó muy perturbada. Por último, creen que él intentó entrar en el apartamento de Carol una última vez después de esa charla por teléfono, donde le pidió Carol a Anthony que borrara su estado de relación, y hubo varias llamadas de borracho desde el teléfono de su amigo. Pero finalmente Anthony se calmó, lenta, dura y dolorosamente, pero se calmó. Y por fortuna no ha sabido nada de él en los últimos 2 años, así que ese capítulo finalmente ha llegado a su fin, y solo esperan no verlo nunca más. Ni siquiera sabrá absolutamente nada más sobre él. La sexta historia se llama Experiencia cercana en Stoneman Douglas. La protagonista de esta historia es Ángela y escribe que, para quienes no lo sepan o no entiendan el título, el día de San Valentín de 2018 hubo un gran tiroteo en la preparatoria de Stoneman Douglas, en Parkland, Florida. Ella era estudiante de penúltimo año en ese momento y estuvo en la preparatoria Douglas desde el principio del primer año. Lo que va a describirnos fue cómo vivió todo aquello desde su punto de vista. Como ya sabéis, me gusta traer historias así, donde hay tiroteos o algunas desgracias desde el punto de vista de una de las víctimas, ya que no es lo mismo escuchar una historia, un caso de asesinato desde fuera, desde el punto de vista del tirador, que nos lo cuenta una persona que lo vivió de primera mano. Como ha dicho, era el día de San Valentín y se podía ver algunas personas con claveles y ositos de peluche caminar por los pasillos. La verdad es que a ella no le importaba mucho el evento,
pero secretamente esperaba recibir algo de algunos amigos. Ese día tenían un simulacro de incendio obligatorio por la mañana, como les exige a veces el consejo escolar. Esto es algo importante para más adelante. Pasó el tiempo y llegaron a la tercera hora, que era el momento de su clase de sala de estudio. Allí hacía deberes de otras clases y navegaba por internet en el móvil. De repente, a Ángela le entraron ganas de ir al baño casi al final de la clase y explica que suele ir mucho al baño y aunque esto parezca una broma, también es importante. Así que fue al baño y vio que habían cerrado el baño del primer piso con llave. Subió al baño del segundo piso y luego volvió a clase. Preparó unos experimentos que tenía que presentar su mejor amiga y ella para la clase de física y de nuevo le entraron ganas de ir al baño. Habían pasado solo 15 minutos, pero en fin, había tomado bastante agua y le volvieron a dar ganas de ir al baño. Pensó en si aguantar un poco para ir entre clases o si aprovechar ese momento, pero hizo lo segundo ya que es un poco molesto ir al baño en el edificio de ciencias ya que el baño quedaba muy lejos de la clase. Subió las escaleras otra vez para ir al segundo piso, pero justo cuando llegó al último escalón sonó la alarma de incendios, lo cual le pareció rarísimo porque ya habían tenido un simulacro de incendios por la mañana, así que pensó que probablemente era clase de cocina. Explica que siempre había alguien que quemaba algo y el humo activaba las alarmas por un par de segundos, así que no le prestó mucha atención, aunque solo por si acaso decidió volver a su clase y a su zona designada con sus compañeros como mandaba el protocolo contra incendios. Entonces lo escuchó, ruidos fuertes, pequeñas explosiones cortas y secas. Ángela se detuvo a 3 pasos de la puerta y pensó, ¿fuegos artificiales? ¿Será una simulación? ¿Quién pondría fuegos artificiales a estas horas? De repente tuvo un mal presentimiento y el corazón comenzó a latirle con mucha fuerza, porque en el fondo había reconocido ese sonido tan peculiar. Eran disparos. Sin embargo, seguía en negación, porque Parkland es una comunidad muy segura, donde reside gente de clase media alta y con una tasa de criminalidad muy baja. Pero ella se quedó en la puerta esperando algún tipo de confirmación de que sí, eso estaba sucediendo. De repente, 3 disparos en ráfaga fueron esa confirmación que esperaba. Cuenta que su mente se quedó en blanco. Fue como si alguien tomara el control de su cuerpo y activara su sistema de lucha o huida. Ella se desvió del edificio de primer año, pasó corriendo frente al aula y corrió hacia la salida de incendios de la parte de atrás. Un par de estudiantes la siguieron, pero se dieron la vuelta en el último segundo para quedarse en la clase. Sin embargo, no le importó, solo quería salir de allí cuanto antes. Una vez fuera, se encontró con una clase que estaba en su zona, y esta clase también pensó que era un simulacro de incendio. De repente, una idea ingenua le vino a la cabeza. Había salido corriendo de clase cuando no debía y no siguió el protocolo y la iban a regañar. Ese fue su primer pensamiento al salir. Empezó a caminar de vuelta a su clase para seguir el procedimiento porque se convenció a sí misma de que no pasaba nada grave, pero de repente se oyeron más disparos y su mente le hizo pensar que eran fuegos artificiales. Pero aún así tuvo el fuerte presentimiento de que no, y eso le bastó para convencerse de que era mejor un regaño más tarde que correr el riesgo de equivocarse y entrar en una situación posiblemente peligrosa. Cuenta que normalmente durante los simulacros de incendio, los administradores daban vueltas en sus carritos de golf para ver cómo estaban los profesores y sus alumnos y cómo estaban gestionando el supuesto protocolo. Y ella, al ver uno de estos carritos a un par de metros suyo, estaba a punto de acercarse para preguntarle acerca de lo que estaba pasando y advertirles de que se había perdido, cuando vio que de repente este carrito se alejó a toda velocidad. Varias patrullas de policía aparecieron en la esquina con las luces destellantes y un helicóptero sobrevoló su cabeza. Fue entonces cuando confirmó que la cosa iba en serio. Todavía había disparos muy cerca, así que corrió hacia el límite de la escuela que tenía vallas y estaba cerca del campo de fútbol. Ángela intentó trepar las vallas como hacían otros para escapar, pero desgraciadamente ella no es lo suficientemente atlética y se cayó. De repente, un estudiante de primer año, regordete, llegó cojeando hasta donde ella estaba con un pequeño grupo, gritando con todas sus fuerzas: ¡Ayuda! ¡Me dispararon! Sus ojos estaban llenos de lágrimas y en su pierna, Ángela vio un enorme agujero de bala del que salía mucha sangre. Cuenta que todos se quedaron perplejos y con los ojos como platos, y la boca casi abierta, hasta que alguien muy estúpido a su lado dijo: «Eso parece falso», como diciendo está fingiendo, ¿no? Sin embargo, el chico que tenía el agujero de bala seguía pidiendo ayuda a gritos, pero todos estaban paralizados. De repente, un hombre adulto salió de la nada y les indicó que corrieran a esconderse calle abajo, donde había una escuela secundaria cercana. Desgraciadamente, nadie hacía nada para salvar al pobre chico, así que Ángela se acercó a él y gritó: «Le dispararon». Como el hombre pareció no haberla escuchado, ya que no reaccionó, Ángela prácticamente le escupió en la cara otra vez que le habían disparado. Finalmente dijo: «¿Qué?
¿Dónde? Ángela aún oía disparos justo detrás de ella, así que señaló al chico y echó a correr por el campo de fútbol con el corazón saliéndose del pecho. A mitad del campo, ella llamó a su madre histérica diciéndole que había un tiroteo, que estaba ocurriendo un tiroteo. Sin embargo, su madre no entendía qué estaba pasando y Ángela estaba demasiado confundida para explicárselo. Finalmente lo entendió y empezó a gritarle que saliera corriendo lo más rápido posible. Su voz era tan fuerte que el vecino de al lado se acercó y preguntó qué estaba pasando. Finalmente, Ángela cruzó la salida donde había un cordón de policía, habían acordonado la zona y estos policías llevaron a los estudiantes al Walmart cercano y de ahí al Bank of America, donde pasaron sus padres a recogerlos. A pesar de que salió ilesa, ella escribe que cree que lo más difícil de todo esto fue lo que vino después. Al llegar a casa se sentía tranquila, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, rompió a llorar cuando la llamó su hermana mayor que estaba en otro instituto, al enterarse de la noticia. Luego por la tarde y a la hora de cenar estuvo bromeando y riendo como siempre. Básicamente estaba en estado de negación absoluta. Al día siguiente estaba en el baño compartido con su hermana viendo Twitter mientras se cepillaba los dientes y vio los nombres de las víctimas y algunas caras conocidas y fue entonces cuando se derrumbó. Le vinieron a la mente muchos nombres de amigos y conocidos, siempre con un oscuro pensamiento repitiéndose en su cabeza. ¿Y si hubiera ido al baño durante la cuarta hora? ¿Me habrían disparado y ni siquiera estaría escribiendo esto en este momento? ¿Y si el tirador hubiera logrado romper las ventanas y disparar desde allí? Nos habría disparado a todos los que estábamos en el patio fuera del edificio de primer año, los que pensábamos que era un simulacro. 2 semanas después, volvió a la escuela para reclamar el nido, como lo llamó el director, que básicamente creo que se está refiriendo como a volver a la normalidad, perder ese miedo a hacer algo cuando has pasado un evento traumático. Es como perder el miedo en cuanto lo has pasado. Volviendo a la historia, lo que ella no sabía era que una de las víctimas estaba en su clase de psicología y nunca supo de su existencia hasta ahora. No dejaba de mirar el pupitre vacío que una vez fue suyo y cada vez que lo hacía, ella se sentía paralizada. Su profesora más tarde empezó a poner una maceta en su pupitre todos los días en su ausencia. Luego en su clase de estadística hubo otra víctima, lo que significó otro pupitre vacío. Su profesor de estadísticas les pidió con lágrimas en los ojos que todos cambiaran de sitio, porque ya no quería ver el pupitre vacío. Todavía hoy Ángela tiene pesadillas donde se ve involucrada en tiroteos y le asustan los ruidos fuertes. Básicamente tiene trastorno de estrés postraumático. El año nuevo chino fue un infierno por petardos y también el 4 de julio, donde Ángela tuvo un ataque de pánico. Durante los 2 meses que siguieron apareciendo más datos, ella se enteró de que su hermana solía ir a la escuela con el tirador. Lo describió como solitario y raro. Además, su mejor amigo recibió amenazas de muerte de él y le enviaba fotos de armas amenazando con dispararle. Explica que, en efecto, el amigo lo denunció, o sea, el amigo del mejor amigo de la hermana de Ángela. El amigo lo denunció antes, pero la administración, como siempre, nunca hizo nada y además testificó posteriormente en el tribunal, pero cuando ya era demasiado tarde. Tiempo después, Ángela conoció al chico al que le dispararon en la pierna y al parecer el tipo al que le gritó que ayudara al chico, al hombre, ¿os acordáis? Resulta que era un policía fuera de servicio y gracias a esto ayudó a detener el sangrado del chico de su pierna. Ángela cuenta que las cosas no volvieron a la normalidad en Douglas, mientras Ángela estudió ahí. Supone que nunca volverán a la normalidad hasta que se gradúen los estudiantes de primer año que estaban allí desde ese día. Siempre había tensión en el ambiente, como si algo grave estuviera por suceder. Además, mientras ella estudió allí, hubo varias alarmas de incendios, es decir, muchos simulacros y muchas alarmas sonando, y cada vez que lo hacían, cada vez que sonaba, todos guardaban silencio. Y ya nos podemos imaginar por qué. Todos tenían el temor de que estuviera ocurriendo otra vez algo similar. Ángela espera sinceramente que nadie tenga que pasar por lo que su escuela y ella pasaron, pero sabe que los tiroteos seguirían ocurriendo, por la forma en que es Estados Unidos. Y para terminar escribe: odio ver o escuchar su nombre, pero Nicolás Cruz, no nos encontremos nunca en esta vida. Vale, y ahora estoy investigando un poco, así que vamos a hablar un poco de este tiroteo, de este incidente. Y el tiroteo en la escuela secundaria Stoneman Douglas fue una masacre que ocurrió el día miércoles 14 de febrero de 2018 en Parkland, como nos ha explicado Ángela, en el área metropolitana de Miami, en Florida. 17 personas fallecieron y 14 más fueron hospitalizadas, convirtiéndola en una de las masacres escolares más mortales del mundo y el tiroteo más letal
en una escuela secundaria en la historia de los Estados Unidos de América. Nicholas Cruz, el tirador, fue arrestado y está bajo custodia en la oficina del sheriff del condado de Broward, acusado de 17 cargos de asesinato premeditado. Sus compañeros de clase se habían referido anteriormente a Cruz como un racista y un psicópata. Los mensajes en las redes sociales de Cruz lo mostraban bromeando acerca de disparar contra personas con su rifle Smith y Wesson MP-15, y Cruz prometió retribución contra los oficiales de policía y las organizaciones antifascistas. Cruz era miembro de un grupo denominado Supremacía Blanca de la República de Florida, alineada con movimientos racistas y nacionalistas de derecha. O sea, básicamente casi que era un nazi, o sea, no era un nazi de definición, pero casi que sí. Aunque en la actualidad no hay motivaciones que hayan sido enumeradas por los fiscales legales o la policía local, presuntamente se cree que tenía odio hacia los judíos y las mujeres. Otros factores que la policía investiga son sus problemas de relación con la escuela y un patrón de problemas disciplinarios y comportamiento desconcertante. Vale, ahora sabemos los datos de cuál fue esta masacre y tal, y ahora vamos a contar cómo ocurrió. El tirador, el cual ya conocemos su nombre, Nicholas Cruz, fue dejado en la escuela por un conductor de Uber a las 2:19 p.m., poco antes de la hora de salida de clases. Según un informe policial, Cruz llevaba un estuche de rifle y una mochila cuando fue visto y reconocido por un miembro del personal que le comunicó por radio a un colega que Nicholas caminaba resueltamente hacia el edificio 12. Este miembro del personal, el que lo vio, en su declaración, porque claro, aquí podéis pensar, pero si este miembro le vio caminar con su estuche y con su rifle, ¿por qué no hizo nada? Pero este miembro del personal parece ser que declaró más tarde que su entrenamiento requería solo reportar amenazas, es decir, no estaba obligado a actuar, a enfrentarse, ¿no? Y de hecho, en verdad, hizo bien su trabajo. O sea, reportó, avisó por radio, o no sé por dónde, supongo que por radio, de que vio a Nicholas con su rifle y con su estuche. Después de ser visto por este miembro del personal, el tirador, como he dicho, entró en el edificio 12, una estructura de 3 pisos que contiene 30 aulas habitualmente ocupadas por unos 900 estudiantes y 30 maestros. Armado con un rifle semiautomático estilo AR-15, comprado legalmente, y varios cargadores, el tirador activó una alarma de incendio y comenzó a disparar indiscriminadamente a estudiantes y maestros. La alarma de incendio causó confusión porque se había realizado el simulacro más temprano ese día, como ha explicado Ángela. Aproximadamente a las 2:21 p.m, el mismo miembro del personal, el que avisó, escuchó disparos y activó un bloqueo de código rojo. Un oficial de recursos escolares armado de la oficina del sheriff del condado de Broward estaba en el campus cuando estalló el tiroteo y permaneció afuera entre el edificio 12 y el edificio 7 adyacente. El tiroteo duró 6 minutos. En el primer piso, el tirador disparó en el pasillo y en 4 aulas matando a 11 personas. Luego fue al segundo piso donde disparó contra 2 aulas más, pero no mató a nadie. En el tercer piso, disparó y mató a 6 personas en el pasillo. También intentó disparar afuera a través de las ventanas, las cuales eran resistentes a huracanes, lo cual hizo que no lograra disparar a través de estas ventanas, afortunadamente. Después de que dejó de disparar, posiblemente porque su rifle se atascó, se afirma que el tirador dejó caer su rifle en el tercer piso del edificio y abandonó la escena mezclándose con los estudiantes que huían. Se alega que el agresor luego caminó hasta un restaurante de comida rápida, se detuvo en un centro comercial para comprar un refresco en el camino y se quedó un rato ahí antes de irse a pie a las 3:01 p.m. para finalmente ser arrestado a las 3:40 p.m. Por lo que he visto, el juicio, porque esto ya, claro, ocurrió hace tiempo y el juicio creo que ya se celebró, entonces creo que ha sido sentenciado a cadena perpetua. Y yo figuro que no le podrán dar la libertad condicional hasta al menos pasados muchos años. Siempre es impactante escuchar historias así de tiroteos o asesinos seriales, pero creo que es más todavía impactante escucharlo desde el punto de vista de una víctima, como he dicho antes, porque te explica cómo sucedió desde dentro y cómo pudo vivirlo una persona en carne propia. La última historia se titula ¿Dónde está mi hijo? La protagonista de esta historia, Andrea, cuenta que esta historia comenzó un verano
pero no un verano cualquiera, sino su primer verano como madre soltera. Su ex se desatendió de cualquier responsabilidad sobre su hijo en común que no fuera la simbólica cantidad de dinero que debía darle mensualmente, y nunca estuvo ni ha estado con ella, es decir, no la ha apoyado. Andrea, por otro lado, estaba demasiado abrumada con sus nuevas responsabilidades maternales como para preocuparse por si él la quería o no, estaba simplemente agotada. Pero eso no quita que estuviera encantada con su bebé, porque lo quería mucho. A principios de ese verano, ella conoció a un hombre del que se enamoró llamado Jason. Explica que no lo estaba buscando, pero por cosas del destino o lo que fuera, lo encontró. La conexión estaba ahí y era tan increíble que cada vez que surgían pequeñas señales de alerta, ella las ignoraba. Además, fueron demasiado rápido en la relación. Después de un mes viéndose a diario, él empezó a quedarse a dormir con Andrea todas las noches. Ella lo describe como que era su salvación en aquel entonces. Jason los adoraba, tanto a Andrea como a su hijo, y él se levantaba incluso a las 2 de la madrugada para dar de comer al bebé. Le preparaba la cena a Andrea y los cuidó a ambos cuando tuvieron que operar a Andrea de urgencias en otoño. Además, él lavaba la ropa, limpiaba la casa, en fin, cuenta que Jason lo hacía todo. Ella no paraba de preguntarse cómo es que tuvo tanta suerte con este hombre. Al fin y al cabo, antes de conocerlo, era una madre soltera común y corriente, deprimida y nunca pensó que sería tan feliz. Sin embargo, desgraciadamente esto no duraría para siempre. A los pocos meses, Jason se volvió controlador y celoso, a veces abusivo. Empezó a hacer cosas ilegales, como vender y consumir drogas. A ella obviamente esto no le parecía bien y cuando protestó y se lo hizo saber, recibió una bofetada por parte de Jason y le insultó de maneras horribles. Ella no sabe qué fue peor, si el moratón que le dejó o el daño que le hizo a su autoestima, ya que el moretón de su mejilla pronto se desvanecería, pero su autoestima nunca sanaría del todo. Avanzamos al invierno, el día de Navidad para ser exactos, y ella ya estaba harta, así que lo echó de casa. Fue ahí cuando comenzaron sus ruegos. Jason actuaba arrepentido, pero quería seguir juntos, que salieran adelante con su hijo entre comillas, porque realmente no era suyo aunque lo tratara como tal, y además de que él parece ser que lo consideraba suyo. Sin embargo, Andrea no quiso ceder. Había tenido una mala relación antes y no quería volver a repetirla, pero cuenta que el destino es miserable, y ahora entenderemos por qué. Menos de 2 semanas después, a Andrea se le rompió la calefacción del coche, y como ha dicho, esto ocurrió en invierno. Explica que ella vive en una zona de Estados Unidos donde el invierno puede ser muy duro y sin dinero para el mecánico ni a quién más recurrir, no tuvo más opción que pedirle a Jason que lo arreglara. Él aceptó revisarlo, así que se lo llevó. Su hijo y Andrea se quedaron sentados en el coche bien abrigados mientras él intentaba solucionarlo. Finalmente lo consiguió. La calefacción volvió a funcionar, pero él no la dejó irse todavía. Como Jason quería hablar con ella, se atravesó en el camino para que no se fuera, y ella empezó a tener un ataque de ansiedad cuando él abrió la puerta del copiloto y se montó en el coche. Andrea le dijo que iría a la comisaría de la esquina si se negaba a bajarse, pero él sonrió y la retó a hacerlo, bastante seguro de que ella se retractaría. Lo cual era cierto, ya que Andrea no tuvo el valor de ir, pero tampoco iba a quedarse ahí sentada mientras él la manipulaba. Así que salió del coche y cuando estaba dando la vuelta para sacar a su hijo de su sillita, Jason se subió al asiento del conductor y se fue con el hijo de Andrea. Esta debe ser una de las peores sensaciones que una madre puede sentir en su vida, que alguien se lleve a su hijo o perder a su hijo. Andrea no tiene ni las palabras para explicar el pánico y horror que sintió en ese momento. Tras eso, lo llamó por teléfono, gritándole que volviera, pero él solo se rió y le dijo que diera un paseo para despejarse antes de colgar. Ella sabía que probablemente Jason se dirigía a un sitio, al apartamento de su amigo, a unas pocas manzanas de ahí. Cuenta que la hija de este amigo, el amigo de Jason, había cuidado a Andrea un par de veces luego de su operación, así que tenía la esperanza de que estuviera allí. Ella se dirigió a este lugar rezando durante todo el camino, ya que no sabía qué más hacer. Cuenta que desgraciadamente no se dio cuenta inmediatamente que hacer esto iba a ser un error, que en vez de esto, de ir a la casa de su amigo, debería haber ido corriendo a la comisaría en ese momento. Pero bueno, desgraciadamente, Andrea cayó en los juegos mentales de Jason. Yo sinceramente no la culpo por haber actuado así, porque creo que le puede pasar a cualquiera. Estando en una situación donde es extrema, lo último que hacemos es pensar con claridad. No es hasta que pasa todo que piensas en cómo tendrías que haber actuado realmente. Pero claro, cuando estás en shock se actúa con incoherencia, por impulso, no de forma racional. Volviendo a la historia, ella corrió en el frío gélido de la noche hasta que no sintió nada y llegó al complejo de apartamentos.
pero no vio su coche. El apartamento de su amigo estaba en el segundo piso, así que entró corriendo, subió las escaleras y llamó a la puerta. Cuenta que el amigo de Jason y su hija, cuando abrieron, se quedaron sorprendidos por su aspecto, seguramente porque tenía el pelo despeinado y estaba sin aliento. No lo dijeron, pero Andrea sabía que estaban hartos de oír problemas que tenían siempre ella y Jason, ya que habían presenciado las peleas demasiadas veces. Tras Andrea contarle lo sucedido al amigo de Jason y a su hija, ellos le aseguraron que probablemente aparecería en su casa en cualquier momento y que por supuesto su hijo estaba a salvo con Jason. Pero aquí Andrea escribe que iban a saber ellos. No tenían ni idea de cómo era Jason y hasta incluso creían que él, Jason, era el padre biológico de su hijo, ya que se conocieron poco después de que Andrea y él empezaran a salir. Tras eso, ella salió de su puerta y bajó corriendo las escaleras. Como la planta baja estaba en reformas, estaba tenuemente iluminada y había puertas de pasillos y de apartamentos entreabiertas, por las que entraba una corriente de aire frío. Esto, mezclado con la ansiedad de Andrea, ella sentía que no podía respirar, como si estuviera dentro de una pesadilla. Corrió fuera del edificio y finalmente Jason le devolvió la llamada. Contestó, pero él habló primero y Andrea escuchó el eco de su propia voz cerca de ella. Así que se dirigió lentamente hacia la esquina del edificio y él estaba allí de pie. Colgó lentamente el teléfono y le preguntó: ¿dónde está mi hijo? Él se rió y le preguntó a Andrea si ya se había calmado. Después, Jason señaló el coche, diciendo que el bebé estaba dormido en él. Ella corrió a la puerta para poder huir, pero él la detuvo. Luego dijo que acababa de dejar al bebé arriba y que la hija de su amigo lo estaba amamantando. Andrea estaba tan abrumada y confundida que simplemente le creyó y suspiró aliviada. Luego Jason le dijo que esto terminaría, toda esta situación, terminaría si Andrea se relajaba y volvían ambos a casa. Pero Andrea dijo que no, que bastaba ya, que había tenido suficiente. Así que subió corriendo de nuevo las escaleras y aporreó la puerta del amigo de Jason. El amigo abrió bastante molesto, pero ella le pidió rápidamente que la dejara entrar para recoger a su hijo. Sin embargo, él contestó que aún no había visto ni a su ex ni al bebé. De pronto Andrea entendió lo ingenua que había sido y bajó corriendo de nuevo. Para su sorpresa, ni Jason ni el coche estaban allí. Corrió por toda la cuadra intentando ver las luces traseras de algún coche que se pareciera al suyo, pero no hubo suerte, y cuando volvió a la entrada del edificio, Jason volvió a aparecer. Sin embargo, su coche ya no estaba a la vista. Andrea empezó a ponerse cada vez más agresiva y le gritó: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde demonios está mi bebé? Ella, según le había dicho Jason, sabía que estaba en el coche, pero ¿dónde estaba el coche entonces? Y sobre todo, ¿por qué lo había dejado solo? Su cabeza le daba vueltas y no podía respirar. Ni siquiera recuerda las respuestas estúpidas que Jason le dio y solo sabe que en ese momento no le parecía mala idea lanzarse encima de él y golpearlo hasta que le dijera dónde estaba su bebé. Y la verdad, a día de hoy no sabe por qué no lo hizo. No sabe qué la detuvo. Recuerda vagamente que Jason le daba un montón de excusas y lugares donde estaba aparcado su coche. Luego llegó al punto de llorar a mares y no dejaba de repetir: ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? En el fondo, Andrea sabía que no le haría daño, o al menos eso creía, ya que durante sus peleas de Jason y Andrea nunca mostró malas intenciones hacia el bebé, pero no entendía por qué no podía dejarla llevarse a su bebé a casa y ya está. Tras esto, Andrea se alejó de Jason y fue a desbloquear su teléfono para llamar al 911, pero cuando estaba a punto de hacerlo, Jason se acercó corriendo y le gruñó que corriera rápido y lo vio entrar en uno de los pasillos del edificio. En un abrir y cerrar de ojos, dos policías abrieron la puerta principal del edificio y le preguntaron si ella era la mujer que buscaba a su hijo. La policía había recibido una llamada de que una mujer estaba en apuros. Obviamente era ella. Andrea, debido a su estado de histeria, les dijo a los policías lo que pudo y luego le hicieron esperar allí mientras registraban la planta y revisaban el apartamento del amigo de Jason. Pero ni su hijo estaba en el apartamento ni el coche estaba cerca. Todo era borroso en ese momento para ella. No sabe cuánto tiempo había pasado antes de que aparecieran más policías, pero los escuchó susurrando entre ellos. Lo único que sabía es que Jason no podría haber sido muy lejos. Los policías le hicieron muchas preguntas y ella dice que recitó su matrícula más veces de las que puede contar. Después los policías hicieron una llamada y le juraron que fuera como fuera, encontrarían a su hijo. Todos en la ciudad buscaban al hijo y al coche de Andrea. Ella les enseñó fotos de ambos. Supusieron que su bebé, como se había quedado en el coche y a lo mejor Jason estaba huyendo con él, pusieron a muchos oficiales en cada acceso de la autopista por si planeaba irse lejos. Aquí Andrea nos dice que no tiene ni idea de cómo diablos llegaron a este punto, de
que tanta policía se viera involucrada. Lo único que sabe es que todo era como una pesadilla. Andrea, debido a que tenía frío, no paraba de pensar en si su bebé también tendría frío o si estaba hambriento y si estaba bien en general. La policía le dijo que todo iba a estar bien, pero necesitaba calmarse y hacerles caso. Pero ella simplemente no podía tranquilizarse. Sentía como si le aplastaran el pecho. Aún así, cerró los ojos e intentó tranquilizarse. Un momento después, un agente se le acercó y le tocó el hombro y le dijo: «Vamos». Ella tragó el nudo de su garganta y lo siguió. Andrea no sabía dónde iban, pero tampoco le importaba. Caminaron unos minutos cuando de repente vio a un grupo de policías. Vio un montón de linternas que iban y venían, y entre el alboroto vio su coche. Ella empezó a gritar y el agente a su lado le dijo que se relajara. Sin embargo, no lo hizo. Corrió y corrió tan rápido como pudo. Dice que si cierra los ojos ahora mismo, todavía puede sentir sus pies apenas tocando el pavimento de lo rápido que fue. La sensación del aire frío del invierno que respiraba, el entumecimiento en los dedos y sobre todo, todavía puede sentir la felicidad y cualquier otra palabra para expresar la sensación de bienestar que sintió cuando corrió hacia su coche y vio a su hijo llorando. Un agente sacó a su bebé del asiento del coche y se lo entregó a Andrea. Ella lo abrazó y lloró. Estaba bien, lloriqueaba un poco y tenía el pañal empapado, pero estaba bien. Tras eso le pidieron a ella que recogiera lo que necesitara del coche y que volverían al edificio de apartamentos para terminar la declaración. A Jason no lo atraparon ese día, pero se emitió una orden de arresto por secuestro. Más tarde, esa noche, Jason ya había cambiado de número y llamó a Andrea diciéndole que sabía que estaba en problemas, así que estaba escondido. Ella tan solo guardó silencio mientras él hablaba con un tono mezquino, diciendo: «Me preguntaba si nuestro bebé estaba bien, lo cuidé, él está bien, ¿no? ¿Por qué estás tan enfadada?». Andrea, a pesar de que el incidente había terminado aparentemente bien y rápido, supo que el daño ya estaba hecho. Así que colgó y bloqueó el nuevo número. La noche terminó, su hijo estaba a salvo con ella, pero la culpa la carcomía. Y sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Dice que ojalá nunca se hubiera involucrado con este hombre. Ojalá hubiera llamado al 911 cuando la relación se arruinó. A veces se culpa más a ella misma que a Jason. Y termina el post diciendo: «Solo quiero decirle, al hombre que se coló en nuestras vidas con engaños, al hombre que se aprovechó de una mujer débil y usó su mayor debilidad en su contra, al hombre que acaparó titulares y que hizo que la gente me llamara y tocara mi puerta, no nos volvamos a encontrar». Y podemos pensar que aquí termina la historia, pero lamentablemente no fue así. Andrea hizo una actualización y la voy a leer tal cual la ha escrito. Ya que muchos me pidieron más detalles, creo que puedo agregarles algo en este edit, en esta actualización, ya que desahogarme y leer los comentarios me ayudó de mucho la primera vez. Jason y yo empezábamos una relación más seria casi sin decirlo, con él quedándose a dormir y a punto de mudarse. Yo lo acepté porque me ayudaba mucho en casa, y bueno, ya saben cómo son los romances al principio. Estábamos demasiado apegados. Pero con el tiempo y a medida que iba sola a sitios, él comenzó a hacer preguntas un poco controladoras sobre dónde había estado, con quién, etc. No le di importancia, tal vez solo quería saber qué tal me había ido, pero más tarde descubrí que puso una app de rastreo GPS en mi teléfono. Un evento que recuerdo vívidamente fue una mañana que estuvimos peleando. Nada del otro mundo, solo estaba cansada de su actitud controladora y en un arranque de rabia, Jason se fue por un día o dos. Días después, estaba atareada corriendo de un lado a otro y en cuanto entré a casa, dejé a mi hijo en su sillita del coche frente a los dibujos animados para poder guardar las cosas en mi habitación. Mi hijo lloriqueaba como siempre, pero estaba atado a su sillita, así que pensé que estaría bien unos minutos. En cuanto llegué a mi habitación para dejar las cosas, de repente dejó de lloriquear. Sonreí para mis adentros pensando que mi bebé por fin estaba aprendiendo a calmarse solo. Terminé lo que estaba haciendo allí y volví a la sala a sacar al bebé de su sillita, pero noté que estaba un poco descolocado. Yo habría jurado que lo dejé mirando directamente a los dibujos animados de la tele. No sé por qué, pero miré a mi alrededor y corrí hacia la puerta. La abrí de golpe y allí estaba Jason, de pie. Se puso muy serio y me preguntó si esperaba a alguien. No, y desde luego tampoco esperaba que estuviera allí sin avisar. Obviamente él entró a la casa y estuvo jugando con mi hijo mientras yo ordenaba todo en la habitación. Había mandado a hacer una llave de repuesto de la casa a mis espaldas, y fue así como se había colado. El segundo evento más aterrador fue la noche en que lo arrestaron, después del secuestro. Había estado esperando afuera de la farmacia, sentada en mi auto mientras esperaba que me surtieran una receta. Estaba revisando mi teléfono mientras el bebé dormía en el asiento trasero cuando escuché un fuerte golpe contra mi auto. Era él.
me encontró. Intentó entrar al coche, pero las puertas estaban cerradas. No dejaba de tirar las manijas de las puertas, golpear todas las ventanas y comenzó a patear mi coche. Pensé que venía por mí o por mi bebé, pero luego descubrí que no. Jason había escondido un arma en mi coche y la quería de vuelta, a cambio de algo mío que tenía. No tenía ni idea de qué hablaba y tampoco me importaba. Le grité por la ventana cerrada que se fuera y se negó. Cuando intentaba salir marcha atrás de mi espacio de estacionamiento, corrió detrás de mi coche. Esta vez supe que debía llamar al 911 antes de que la situación se agravara. El operador me indicó que hiciera lo que fuera necesario para escapar. Por suerte me vio el teléfono y se alejó corriendo. Seguí en línea y me encontré con 2 patrullas en un estacionamiento cercano. Me escoltaron a la comisaría de otro pueblo, revisaron el coche y encontraron la pistola que Jason había estado buscando. El último incidente fue en otro pueblo. Los agentes me habían prometido que los encontrarían antes de que causara más problemas, pero ahí estaba. Me sentía derrotada en ese momento, como si no tuviera dónde ir. Tuve que aparcar mi coche en el garaje de la policía para ocultarlo. Observaron los daños que había sufrido mi coche por las patadas y los puñetazos. Después me llevaron a una gran sala de conferencia, entraron los agentes y les hice un resumen rápido del ataque en la farmacia. Estos agentes ya lo sabían todo, ya que ya habían hablado con los demás agentes del pueblo donde vivían. Todos los policías presentes me miraron, seguros de que serían ellos quienes acabarían con esto de una vez por todas. Yo era escéptica. Todo lo sucedido me hacía sentir que Jason era demasiado bueno en esto. El día continuó y mi bebé y yo nos quedamos atrapados en esa habitación. Me pidieron que mirara fotos de posibles amigos y posibles lugares conocidos donde Jason podría estar escondido. Finalmente lograron rastrear su ubicación usando su operador de telefonía. Me sentí como en una película. Todo era surrealista. El detective que trabajaba conmigo me hizo dibujar un mapa en la pizarra frente a 10 oficiales, mostrando sus ubicaciones conocidas y sus rutas habituales. Su ubicación GPS les daba una zona general, así que les costaba mucho localizarlo. En algún momento, después de varias horas, me informaron que no me iría hasta que atraparan a este tipo. Protesté en contra de mi buen juicio porque estaba cansada. Mi bebé estaba cansado y teníamos hambre, pero los agentes me compraron pañales, leche de fórmula y la cena en un restaurante local. Me aseguraron de que estaba en buenas manos y la verdad es que realmente nos cuidaron bastante mientras estuvimos allí. Los agentes se turnaron para mantener al bebé entretenido y jugar con él mientras yo hablaba con ellos e intentaban resolver el problema. Sin embargo, el día se convirtió en noche. La policía ya llevaba trabajando desde las 7 de la mañana y ya era de noche. Decidieron que si no atrapaban a Jason para la medianoche, me enviarían a una casa de seguridad subterránea, pero no nos dejarían volver a casa por ser los posibles objetivos de un hombre peligroso y en fuga. Yo estaba espantada. No quería llevar a mi bebé allí, pero se mantuvieron firmes y ya me habían procesado y aprobado. Seguí resistiéndome y finalmente un agente de policía se ofreció a pagarme una buena habitación del hotel cerca para que los agentes del tercer turno me pudieran resguardar. En medio de todo esto, Jason no paraba de escribirme. Me reveló sus secretos, el rastreador de GPS, o sea la app de rastreo que le había instalado Jason a André, que el técnico de policía ya había encontrado y desactivado en cuanto entré a la comisaría, la llave de repuesto que había hecho y todo. Creo que sabía que se acercaba a su fin. Intentó hacerme videollamadas varias veces y me vi obligada a actuar con normalidad, subirme al coche y hacer videollamadas, fingiendo que iba a comprar algo en McDonald's a altas horas de la noche, mientras intentaba averiguar dónde estaba. Pero no funcionó. Regresé a la sala de conferencias hecha una furia, llorando. Solo quería que todo esto terminara. Estaba cansada y los agentes también. Quedamos en retomarlo por la mañana. Recogí mis cosas y puse al bebé en su sillita de coche. Le pedí a un agente que me trajera agua caliente para prepararme un biberón, y justo entonces, minutos antes de irme a esconder, el detective jefe entró y dijo: «Lo tenemos». Un suspiro colectivo de alivio resonó en la sala. Como la policía había visto los mensajes que decían que él tenía la llave de repuesto, me acompañaron a casa para estar seguros de que no hubiese ningún cómplice de Jason o algo así. Unos 5 agentes me siguieron por los pasillos de mi casa en plena noche. Entraron primero y revisaron cada rincón. Les di las gracias y se fueron. Dejé a mi hijo en su cuna y me dirigí a mi habitación exhausta. Sin duda, los peores días de mi vida. Una vez dentro, empecé a encontrar cosas que Jason debió haber dejado. Una bolsa llena de mis pastillas ansiolíticas, envoltorios de comida encima de la mesita de noche y lo que más escalofríos me dio, una roca con forma de corazón y una cita grabada.
Esa cosa estaba debajo de mis sábanas y me dio un susto de muerte cuando la toqué con el pie. Debió de estar en mi casa mientras yo estaba en la comisaría. O sea, Jason debió colarse en casa de Andrea. Hay días que no puedo creer la clase de persona que dejé entrar en nuestras vidas. Me avergüenza pensar en lo que he soportado durante tanto tiempo. Aunque Jason ahora está encarcelado, recibió una sentencia muy corta por un cargo menos grave con la ayuda de un abogado. Así que se acabó por ahora, pero en el fondo siento que no se ha terminado para siempre. Mientras tanto, he estado intentando mudarme a otro estado y espero tener una nueva vida antes de que lo liberen. Así que por fin, para el hombre que revolucionó mi vida y me convirtió en una mujer paranoica, incrédula y asustadiza, por favor, Jason, no volvamos a encontrarnos nunca más. Sin duda lo que vivió esta mujer es una pesadilla totalmente. Y lo peor es que duró tanto tiempo. Pero bueno, por suerte ha conseguido salir. Jason está arrestado y ahora aprovechará para mudarse y esconderse de él. Y hasta aquí las historias de hoy, espero que os hayan gustado mucho. Si es así, dejad un like y comentar cuál os ha gustado más o os ha impactado más. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.